esta ocasión, Sai Baba nos trae el mensaje: ustedes pueden llegar a Dios solamente a través del amor. El Señor declaró en el Gita: cuando constantemente piensen en mí con amor, yo les bendeciré con el don del discernimiento espiritual. Esto les llevará a la unión permanente conmigo. Esto se los prometo. Encarnaciones del amor. El buddhi o intelecto es la facultad discernidora a través de la cual ustedes pueden separar aquello que es real de lo que es irreal, aquello que es permanente de lo que es impermanente. Este poder de discernimiento espiritual se vuelve disponible solo para las personas que han desarrollado devoción sagrada y que están llenas de amor por Dios. La devoción es el camino real para alcanzar la sabiduría más elevada. En verdad, es el único camino que lleva al autoconocimiento. La devoción evoca la gracia de Dios. En el Gita, la escritura sagrada, el Señor ha proclamado: el que se dedica a mí es muy querido por mí. ¿Qué es devoción? Es el fluir continuo de amor hacia Dios. Cuando su amor fluye hacia los individuos o hacia cosas mundanas transitorias, no se puede llamar devoción. Realmente es solamente una forma de apego. Pero cuando su amor fluye incesantemente hacia Dios, el único principio permanente detrás de este mundo de cambio, entonces su amor se vuelve devoción. Inicialmente, ustedes desarrollan su devoción volviéndose hacia Dios y acercándose a Él. Entonces, ustedes fortalecen su amor por Dios cultivando la actitud de que ustedes son sus devotos o sus servidores y entregándose a su voluntad. A medida que profundizan su amor por Dios, ustedes progresan a la etapa donde sienten una cercanía íntima con Dios y constantemente experimentan su presencia. Finalmente, llegan a la consumación de su jornada espiritual cuando realizan totalmente la verdad. Yo soy Dios, Dios y yo somos uno. En la práctica, la devoción toma dos formas. Primero está el tipo de devoción que involucra varias prácticas y ritos devocionales que llevan a cabo los devotos, tales como la práctica tradicional de adorar al Señor con ofrecimientos rituales, haciendo peregrinajes a centros espirituales y asistiendo a funciones espirituales, cantando canciones devocionales y estudiando literatura devocional, y cosas como esas. Estos son los tipos ordinarios de devoción. En las Escrituras, el Señor enseña que estas diferentes prácticas pueden ser consideradas de un tipo inferior. Pero cuando su adoración se expande a una total absorción en Dios, cuando su amor por Dios entra en cada actividad de su vida diaria y desarrollan un carácter sagrado, intachable, entonces ustedes están expresando la devoción más elevada que mucho complace al Señor. Por lo tanto, hay una clara distinción entre esta devoción que es particularmente apreciada por el Señor y el tipo más ordinario de devoción. Este último usa las cosas del mundo de los fenómenos para adorar al Señor, tales como flores, por ejemplo. ¿De dónde han venido estos artículos? ¿Los han podido hacer ustedes? ¿Han creado ustedes las flores? No. Todas han sido creadas por el Señor. Entonces, ¿dónde está el sacrificio en ofrecer al Señor cosas que Él mismo ha creado?
Esos ofrecimientos no les ayudarán mucho en su camino espiritual. Pero ofrecerle a Dios las flores sagradas de su corazón, que no están relacionadas con el mundo, y ofrecerlas en adoración amorosa al que está sentado en su corazón, esa es la forma más elevada de devoción. Esa es la devoción a la que deben aspirar. Otra manera de pensar sobre esta forma más elevada de devoción es verla como una meditación ininterrumpida en Dios solamente. En la comprensión popular de la palabra, la meditación se refiere a la concentración sobre un objeto y a través de ese objeto alcanzar un estado de conciencia más elevado. Pero este no es el enfoque correcto sobre la meditación. La verdadera meditación es la meditación en Dios y solamente en Dios. Por consiguiente, la meditación y la devoción realmente son lo mismo. Ambas son el proceso de concentrarse en Dios, excluyendo todo lo demás, de pensar solamente en Él. Sin tal meditación o devoción, es imposible realizar la constante presencia de Dios en todas partes, en todo, y de esa manera obtener el verdadero conocimiento espiritual. Ustedes anhelan disfrutar de la fruta, pero no podrán obtenerla sin primero tener la flor. Primero viene la flor, entonces viene la fruta. La devoción es como la flor. Sin primero desarrollar la flor de un inquebrantable amor por Dios y permitir que ésta florezca, será imposible para ustedes obtener el fruto de la sabiduría espiritual. Si desarrollan dentro de ustedes la sagrada y elevada idea, yo soy Dios, ustedes no serán afectados por nada. Nada se puede interponer en su camino. Por supuesto, de nada sirve simplemente decir estas palabras. Primero, ustedes deben superar su conciencia del cuerpo y mantener un firme control sobre sus sentidos. Al mismo tiempo, deben desarrollar un intenso amor por Dios y vivir este amor identificándose continuamente con la divinidad. Esto les llevará a la sabiduría suprema. O ustedes pueden expresar su amor por Dios siguiendo el camino del servidor. Esto rápidamente elimina el egoísmo de su corazón y les llena de bienaventuranza. Hay 3 etapas sucesivas en el camino de la realización de Dios. En el comienzo ustedes declaran: soy un devoto de Dios. Aquí hay 2 entidades. Una es Dios y la otra es ustedes, el devoto. Se cree que Dios está lejos en algún lugar y su enfoque es tratar de encontrar a Dios, de acercarse a Él, de estar bien cerca de Él. Gradualmente, ustedes progresan a lo largo de este camino y con el tiempo se encuentran frente a frente con Dios. Entonces, ustedes le dicen: querido Señor, yo te pertenezco. En esta segunda etapa, ustedes están parados frente a Dios y se declaran como suyos, muy cerca de Él. Entonces, en la tercera etapa, ustedes saben que son uno con Dios y declaran: tú y yo somos uno. La primera etapa, que se caracteriza por la declaración soy el servidor de Dios, y donde a Dios se lo capta como una forma bien alejada, es dualismo. La segunda etapa, donde ustedes le dicen directamente a Dios: oh Señor, soy tu devoto, y lo sienten dentro de su corazón, es la etapa del no dualismo calificado. La tercera etapa, en la que la verdad final alborea dentro de ustedes y le dicen a Dios: yo soy tú y tú eres yo, es no dualismo.
En ese punto no hay distinción entre ustedes y Dios. Ustedes comienzan su camino desde la etapa del dualismo y finalmente terminan en la etapa del no dualismo. Ustedes comienzan su práctica espiritual con el tipo de devoción ordinario, adorando a Dios con forma y atributos y usando ritos y formas externas de adoración. Pero entonces ustedes rápidamente progresan al aspecto sin forma absoluto de la divinidad. De esta manera, ustedes inicialmente se desarrollan espiritualmente siendo un servidor de Dios, pero eventualmente se identifican totalmente con Dios. Consideren por un momento un círculo muy grande y consideren que justo a su lado y separado de él hay otro círculo, uno que es mucho más pequeño. Se puede pensar que el círculo grande es Dios y que el pequeño es el alma individual. Aquí el individuo es diferente y se distingue de Dios. Esto es dualismo. Cuando ustedes traen al pequeño círculo y lo colocan dentro del círculo grande, ustedes tienen el no dualismo calificado. Ahora el individuo es parte de la divinidad, existe en Dios. Entonces, ¿cuál es el significado de que el individuo se funda totalmente en Dios? El pequeño círculo tiene que ampliarse y crecer y hacerse más y más grande, expandiéndose totalmente hasta llegar al tamaño del círculo grande. En ese punto, los dos círculos son indistinguibles y el hombre se ha fundido en Dios. Esto es no dualismo completo. En el camino de la devoción, lo que hace que el alma individual se expanda y se una con Dios es la entrega absoluta. Cuando ustedes renuncian a su individualidad limitada, entregándose a la divinidad inherente dentro de ustedes, es que todas sus debilidades salen de ustedes y desarrollan la amplitud de mente que finalmente culmina en su unión con Dios. ¿Cómo pueden ustedes obtener esta comprensión de su naturaleza divina? ¿Cómo pueden reconocer la divinidad dentro de ustedes de manera que puedan seguir sus direcciones? Es sólo a través de la práctica constante que ustedes pueden obtener esta realización. En el mundo, hasta para adquirir las habilidades más pequeñas, ustedes tienen que practicar constantemente, ya sea para leer, escribir, caminar o hablar. Todo esto se desarrolla solamente a través de la práctica. Si comienzan su práctica en el primer paso, entonces eventualmente ustedes podrán llegar hasta el último paso. En este caso, el último paso significa adquirir el conocimiento supremo que les hace libres. Hay dos tipos de conocimiento. Uno se refiere al conocimiento espiritual, el otro al conocimiento del mundo físico. Indagar sobre las diferentes propiedades de un objeto es el conocimiento ordinario asociado con el mundo. Pero la comprensión del principio interno, la base y el propósito subyacente de todo objeto que alguna vez ha existido en el mundo, es conocimiento espiritual. Eso es lo que se puede llamar sabiduría. Esta es una cualidad muy importante a cultivar. Hasta para comprender al mundo en sus aspectos más profundos, primero tienen que adquirir sabiduría espiritual. Para obtener sabiduría espiritual, ustedes deben usar su cuerpo inteligentemente y tener a su mente y a sus sentidos bajo control. Sin el cuerpo no es posible desempeñar ninguna actividad. Para todo tipo de trabajo y actividad se necesita del cuerpo. Es la base para todas las prácticas.
Usen su cuerpo para el propósito de alcanzar su meta y para desempeñar actividades que sean útiles para los demás. He aquí un pequeño ejemplo. Consideren por un momento que han ido en un picnic en un bosque y que han llevado todos los artículos necesarios para cocinar y preparar la comida. Justo antes de comenzar la preparación de la comida, ustedes recogen 3 piedras y las arreglan como base para los recipientes para cocinar. Después ponen un poco de agua en el recipiente y entonces le añaden arroz. Debajo del recipiente, entre las piedras, ustedes prenden un fuego. ¿Cuál es el propósito del fuego debajo del recipiente? Es a través del calor del fuego que ustedes pueden cocinar el arroz que está en el recipiente. Sin el recipiente, si se fuera a poner el arroz directamente en el fuego, ustedes no podrían obtener la comida que desean. El calor del fuego se transmite al recipiente y del recipiente al agua y finalmente del agua al arroz. De esta manera se cocina el arroz y ustedes disfrutan de su comida. En este bosque de la vida, ustedes andan buscando bienaventuranza que puede ser comparada con la comida que preparan. Las 3 piedras son las 3 cualidades básicas de la inercia, la actividad y la pureza que subyacen todos los fenómenos naturales y las actividades humanas. Su cuerpo puede ser considerado como el recipiente. Sus sentimientos y deseos son el agua, y su anhelo y aspiraciones espirituales son el arroz. El fuego que han puesto entre estas 3 piedras es la práctica purificante que se usa para adquirir sabiduría. Este fuego purificante, que debe continuar por algún tiempo, tiene que ser aplicado al cuerpo y a través del cuerpo a los sentimientos y deseos. Estos a su vez serán cocinados y transmutados en los anhelos espirituales más elevados. Finalmente, este proceso da como resultado el producto cocinado, la comida espiritual, el conocimiento del verdadero ser, que es por lo que ustedes han estado anhelando. Este conocimiento concede bienaventuranza eterna. ¿No sería posible para ustedes absorber esa sabiduría espiritual directamente en su corazón de una sola vez, sin primero pasar por el proceso de cocimiento? A través del cuerpo y sus buenas acciones, ustedes tienen que quemar sus deseos y transformarlos en anhelo espiritual. Esto entonces les llevará a la realización del conocimiento más elevado. La aplicación correcta de la práctica de la meditación es el control gradual, lento y firme de todos los deseos a través de la constante práctica del amor por Dios. Mediante el control de los órganos de los sentidos y de sus deseos, les será posible llevar a cabo todas sus actividades en una forma totalmente natural y espontánea, sin esperar cosechar ningún fruto de su trabajo. En realidad, es imposible tener trabajo sin frutos. Donde quiera que se involucren en cualquier actividad, necesariamente les seguirá alguna consecuencia o resultado. Este es el fruto de esa acción. Así, no es que no hayan frutos, pero el Gita enseña que ustedes deben renunciar al interés en los frutos. Los frutos siempre estarán allí, pero no trabajen con el propósito de obtener estos frutos. Trabajen solamente porque es su deber trabajar, porque es la voluntad de Dios. Mientras cumplen con su deber, incidentalmente, habrán algunos deseos y también algunos resultados. En otras palabras, algunos frutos. No hay nada de malo en esto. Simplemente continúen cumpliendo con su deber. El Gita no ha enseñado que las acciones no tendrán frutos.
Las personas que no han comprendido correctamente el significado de sacrificar los frutos de la acción, están renunciando a la acción misma, pero se deben involucrar en las acciones. Lo que el Gita enfatiza es el acto de renunciar y no la renunciación a la acción. Hasta que la comida se cocine, es necesario el fuego. Hasta que ustedes comprendan el secreto interno del trabajo y el de sacrificar los frutos del trabajo, ustedes tendrán que continuar involucrándose en actividades y cumpliendo con su deber. Un carácter noble y un buen comportamiento anuncian la verdad interna de una persona. Esta verdad está basada en el amor. Ya sea que estén involucrados en sacrificar los frutos de sus acciones, o que estén contemplando al Señor omnipresente, o practicando la indagación interna y aspirando a adquirir sabiduría, la raíz de todos estos ejercicios espirituales es el amor. Hay 5 valores humanos principales que distinguen al ser humano noble. Estos son la verdad, la rectitud, la paz, el amor y la no violencia. Pero no existen separadamente. Todos son esencialmente dependientes de uno de estos 5, que es el valor principal. Ese es el amor. Cuando el amor entra en los pensamientos, se vuelve verdad. Cuando el amor se manifiesta en forma de acción, se vuelve rectitud. Cuando sus sentimientos se vuelven saturados con amor, ustedes se vuelven la paz misma. El mismo significado de la palabra paz es amor. Cuando llenan su comprensión con amor, esta es no violencia. Para todas estas nobles cualidades humanas, es el amor el que fluye como corriente subterránea. Otra forma de decir esto es que cuando saturan cada uno de sus pensamientos con amor, ustedes están sumergidos en la verdad. Cuando practican el amor en su vida diaria, este es dharma o rectitud. Cuando sienten el amor todo el tiempo, ustedes están establecidos en la paz permanente. Y cuando tienen una comprensión profunda del principio divino del amor, ustedes se vuelven impregnados de no violencia. En el Gita, en el capítulo sobre la devoción, el Señor dice: llénense con amor y usen este amor para llegar a mí. De esa manera, ustedes estarán cerca de mí y me serán queridos. Querido devoto, tus manos son muy pequeñas, pero con estas manos pequeñas estás tratando de servirme. Tus ojos son muy pequeños, pero con estos ojos pequeños estás tratando de ver mi infinita vastedad. Tus oídos son muy pequeños, pero con estos pequeños oídos estás tratando de seguir mis palabras sagradas. Con tus 2 pequeños pies estás intentando venir hacia mí. Pero simplemente con servirme con tus 2 pequeñas manos no lograrás mucho. Simplemente mirar mi forma infinita con tus 2 pequeños ojos tampoco servirá de mucho. Simplemente escuchar mis palabras divinas con tus 2 pequeños oídos no te llevará muy lejos. Y simplemente venir a mi presencia con tus 2 pequeños pies no te servirá muy fuertemente. Pero hay una cosa que puedes hacer que tendrá un gran impacto, que producirá un efecto verdaderamente significativo. Instálame permanentemente en tu corazón. Una vez me llevas a tu corazón, entonces todas estas otras actividades ya no parecerán muy importantes. Cualquiera que sea la adoración en la que han estado empeñados, usando sus ojos y sus oídos y sus manos y sus pies, solo ha servido para controlar su mente. Pero cuando invitan al Señor a entrar en su corazón, entonces el control de la mente y los sentidos se vuelve muy fácil.
La mente y los sentidos se aquietan por sí solos. No hay ninguna necesidad de hacer algún esfuerzo especial para sacrificar los frutos de sus acciones. Krishna dijo, una vez comienzas a pensar solamente en mí y mantienes tus pensamientos fijos constantemente en mí, entonces yo cuidaré automáticamente de todo el resto. Para lograr este estado de total enfoque solamente en el Señor, ustedes deben desarrollar una firme resolución y una inquebrantable fe de que el Señor está siempre presente en su propio corazón. Su corazón es la residencia de Él. Dios está siempre pleno y completo. Para lograr esa infinita plenitud, ustedes deben tener fe total. Cuando Dios está pleno y completo y ustedes no lo están, no se puede desarrollar la fuerza unificadora necesaria que mantiene juntos a ustedes y Dios. Para lograr el amor pleno y completo que es Dios, ustedes también deben tener un corazón pleno, lleno de amor y fe. Si en lugar de eso, ustedes están llenos de dudas, ustedes minan este principio puro del amor que es su verdadera naturaleza. Sus dudas manchan su corazón y les distancia del Señor omnisciente, omnipotente y omnipresente, quien está consciente de cada uno de sus pensamientos. Cualquiera que sean los pensamientos que tengan, llénenlos con Él. Piensen en Él con un corazón pleno, saturado con amor y fe. Entonces, ciertamente lo alcanzarán. En el Gita, Él dijo que ustedes se volverán muy queridos para Él cuando le adoren plenamente con todo su corazón. Eso significa verlo en todas partes, en todo. El Gita ha proclamado, en toda la creación no odien a nadie o a nada, porque Él está en cada nombre y cada forma. Cuando tengan el sentimiento de amor penetrando todo su ser, ustedes se volverán muy queridos para Él. Todas las nobles cualidades humanas ya están allí en su plenitud en cada ser humano, pero muy pocos están haciendo algún esfuerzo para volverse conscientes de ellas. Están perdiendo su tiempo persiguiendo solamente actividades externas en el mundo. Pero ustedes también deben involucrarse en actividades internas que les ayuden a alcanzar su meta. Por ejemplo, ustedes llevan a cabo su adoración usando rituales externos, pero también deben llevar a cabo su adoración interna ofreciendo a Dios las flores de su corazón. Entonces habrá unidad y armonía en su vida. Una vez logran esa unidad en todas sus actividades, tanto internas como externas, su vida será santificada y ustedes experimentarán plenitud en todo lo que hacen. En el camino de la devoción se ha enseñado que el amor es la base de todo. Es la cualidad más importante que se debe desarrollar. Todos sus pensamientos se deben sumergir en esta cualidad del amor. Entonces la verdad se establecerá naturalmente en su corazón. Todos sus actos deben estar saturados con amor. Entonces la rectitud se manifestará naturalmente en todas sus tareas. Todos sus sentimientos deben estar empapados en amor. Entonces podrán disfrutar inmensa paz. Y toda su comprensión se debe llenar con amor. Entonces ustedes no podrán odiar o herir a nadie o a nada. Por consiguiente, el amor es la base misma de la paz mental. El amor es el lugar de nacimiento mismo de la verdad. El amor es la fundación misma de la rectitud y la no violencia. Es por eso que Baba ha dicho tan frecuentemente, el amor es Dios, Dios es amor. La esencia de la enseñanza del camino de la devoción es desarrollar y practicar este amor libre de egoísmo. Entonces, ustedes se vuelven amplios de mente y de esa manera desarrollan totalmente
toda la grandeza que es inherente en ustedes. Este ha sido el mensaje de Sai Baba. Ustedes pueden llegar a Dios solamente a través del amor.